¿Qué tal? ¿Qué tal? El gusto de verlos, el gusto de escucharlos. Realmente todos los días tenemos un nuevo desafío y el nuevo desafío siempre se traduce en algún disgusto. O sea que realmente el hecho de estar en contacto y poder de una u otra manera dar alguna solución o alguna idea siempre es útil. Por eso realmente me da mucho gusto poder estar en contacto con ustedes, que son tan coherentes y siempre tienen opiniones tan atinadas. Doctor, pensaba, ¿no? Particularmente a mí no me sorprende estos brotes, sean de Omicron o sea de Delta. Relajación mediante era inevitable esta situación, me parece. Cuando la pandemia no había terminado, Sí, sí. apertura, nadie utiliza barbijo, nadie respeta las pautas sanitarias. Iba a suceder con Omicron, con Delta, con la variante andina, con la que sea. Sí, vos sabés, Ximena, que hubo un punto de inflexión. Cuando cambiaron el jefe de gabinete, si vos prestás atención, ahí no consultaron a ningún asesor más, inclusive al decano, que era Eduardo López, el decano de todos, era Eduardo López. Y ahí aparentemente la gente empezó a interpretar de que todo había terminado, cuando en realidad estábamos inmersos en el transcurso de la epidemia. Y nosotros veíamos, y ustedes lo cronicaron, que todos los días iba subiendo un poquito la cantidad de casos y demás. Pero hay alguien o alguno que nunca dijo que las camas también se están ocupando. Un 35% de camas ocupadas, cuando realmente llegamos prácticamente a nada, al 2, al 8, al 11, son signos que hay que tener en cuenta. Por lo tanto, creo que hay que ser expeditivos, muy proactivos en el tema de la vacunación y tratar de tapar todos los agujeros sanitarios que tenemos. Porque cuando empezamos a colocar la tercera dosis, nos encontramos con 10.000 personas que tenían colocada una sola de Sinopharm y nunca fueron a buscar la segunda, aún con el llamado del ciudadano digital, aún con el WhatsApp, con el mail. ¿Esto qué significa? Que si no hay una ayuda, si no hay una empatía, si no hay una solidaridad de toda la comunidad, no nos va a ir bien. Eso lo tiene que tener claro, no nos va a ir bien, porque los desafíos son constantes. Bueno, hay unos datos estadísticos, quienes siguen muy atentamente esto en todo el territorio nacional, que en la medida que se va anunciando el pasaporte sanitario, como le llaman algunos, dice que acelera, al menos en distintas etapas, entre jóvenes de 18 a 35 o de 35 a 55, como que cuando va a haber algún tipo de espectáculo que van a ser masivos y que se sabe de antemano que van a existir ese pasaporte, es como que ahí dicen, bueno, finalmente vamos a vacunar. Veíamos los cordobeses en un partido de Talleres, le hacíamos nota a la gente que entraba al estudio y decía, no, nos hemos vacunado porque quería venir el partido. Eso parece ser que de alguna manera ayude a que la mayoría empiece, si no se ha vacunado, tenga una dosis que le hace falta. Absolutamente, adhiero totalmente a tu enunciado y te voy a hacer una aclaración. Las autoridades de Tucumán nos comentaron que los 3 primeros días del pase sanitario se vacunó más que en los últimos 10 de población general. Había un cronista que le iba preguntando a los jóvenes que estaban en la cola, ¿por qué viene usted a vacunarse? Porque tengo que ir al festival no sé qué, de la empanada, no sé qué decía. ¿Usted por qué se vacuna? Porque tengo el baile esta noche. Usted, o sea, porque tenía el espectáculo. O sea, ¿qué quiero decirles con esto? Que realmente hay que ser más estrictos, porque si uno sabe que hay una franja etaria que no ayuda, hay que estimularla, citarla o inclusive confinarla de alguna manera, porque si no, esto va a ser muy largo en el tiempo, Daniel. Esa es la parte que hay que entender, de que con criterio y con sentido común, si colaboramos todos, es probable poder salir, pero si vamos a hacer cada uno lo que cree que le parece, no, nos va a ser muy difícil. Fíjate que se ha hecho un estudio de cómo es la conducta de la gente. Y oh, sorpresa, las personas que son las más axiomáticas en base a los conceptos médicos sanitarios, ¿quiénes son? Las abuelas y las madres. Entonces, las abuelas y las madres, en un grupo indiferente de la sociedad en general, se transforman en guardias pretorianas de lo que es el cuidado de todos los elementos y cosas que hemos aprendido en este epidemia.
Claro, yo Por pensaba lo que favor, dijo usted yo recién, doctor, ¿no? Esta decisión política previo a las elecciones de plantear esta suerte de que la pandemia ya había concluido, el hecho de no utilizar el barbijo, después algunas iniciativas locales de no seguir planteando esta cuestión de que sea obligatorio el uso del barbijo. Por otro lado, me da la sensación también de que se ha puesto toda la expectativa en la vacunación. Solo la vacunación y nos olvidamos de los protocolos. Me da la sensación que debe ser vacunación más protocolos. Absolutamente, Ximena, pero si eso es una cuestión criteriosa de sentido común, siempre hay que seguir cuidándose. ¿Por qué? Porque por más de que estés vacunado, si vos te contaminás, a vos no te va a pasar nada, pero vas a estar difuminando virus por todos lados durante 3 días y medio, 4 días. Entonces, ahí donde está el secreto. Hay que ser sobrio, hay que ser moderado, hay que ayudar en estas circunstancias, pero creo que hay que ser muy proactivo con el tema de la vacunación. Por eso hay que salir a buscarlo en colegios, hay que salir a los clubes, hay que ir a los barrios periféricos, equipos sanitarios móviles. No da más resultado eso de 8 a 12, esperar de que vengan y demás. O sea, todo es bueno, todo ayuda, pero hay que ser más expeditivo, no hay ninguna duda de eso. Doctor, si no, vuelvo a insistir, sí. Sí, no, termine, por favor. No, que estoy muy preocupado porque esto se va alargando cada vez más en el tiempo y hay en el grupo médico hay un agobio, Dani, que es inimaginable, o sea, porque realmente uno ve la indiferencia de la gente y no hay peor cosa que un indiferente en el medio de una epidemia. Eso ya está descrito en los libros de Hipócrates 350 años antes de Cristo. O sea, pero es imposible. Un indiferente es la víctima más certera de una epidemia, pero a su vez muestra lo más miserable del ser humano. Doctor, he visto he leído en realidad algunos informes europeos que ellos están trabajando anticipadamente, fueron los primeros en descubrir esto, y algún detalle médico establece de que se está comprobando que ya este virus, Omicron, no llega a los pulmones, que era la gravedad que teníamos en las otras variantes, y que ahora está un poco como que se queda un poco más arriba, podríamos llamarle en las vías respiratorias altas, lo cual eso me parece que deja de ser tan peligroso o no, también puede ser complicado como puede ser una bronquiolitis. Digo, para llevarlo a un caso. Mira, de la recopilación de los primeros 3.000 casos que nosotros hemos recibido de Inglaterra, de Portugal, de los Países Bajos, el primer caso de San Luis, Villa Mercedes, los casos de Colonia Carolla, Jesús María, los casos de Brasil, en general, siempre se manejan con 3 signos, o sea, fiebre, decaimiento y dolor de cabeza. Pero lo más curioso de esto, que vos vas a ver de que en todos los lugares donde existió esta variante Omicron, los mandaron a la casa y la evolutividad de la enfermedad fue en el hogar. ¿Qué quiere decir? De que no necesitaron internación. Por eso cuando Boris Johnson hace el aviso de que una persona internada en un hospital de Londres muere por esto, nos llamó mucho la atención y estamos ávidos para saber si tenía una comorbilidad previa o si tenía la vacuna en orden y demás, porque para nosotros es un dato muy interesante. Pero 1 sobre 3.000 que están hechos con historia clínica, evidentemente nos hace pensar de que es mucho más lábil. Y te cuento más, no solo no toca pulmón, sino que tampoco agrede a los nervios que tienen que ver con el olfato y el gusto. O sea que es como que es distinto, tiene otra manera de comportarse. Doctor, con respecto a esta rapidez, ¿no?, de contagio, en estos últimos días todas las jornadas comunicábamos un brote distinto. Y se anuncia por un lado el pase sanitario, se promueve la vacunación. ¿Es suficiente estas medidas considerando que algunas empresas, algunos particulares de modo individual han resuelto, bueno, voy a suspender la fiesta, voy a suspender tal vez el egreso, pero institucionalmente, gubernamentalmente no hay absolutamente nada y las fiestas de egreso recién comienzan? Párate productivo, bueno, cierre de colegios, ganas de reunirse, se vienen las fiestas. Me da la sensación que estos brotes se están dando en el peor momento y la pregunta es si son suficientes estas medidas. Bueno, te cuento, el doctor Cardoso, en una conversación, evidentemente estamos todos preocupados. En primer lugar, estamos muy preocupados por un hecho donde yo te debo confesar, nunca vi la rapidez de contagio que tiene Omicron. Yo no lo percibí nunca en mi vida de médico. Es una rapidez inusitada. Después el doctor Cardoso, con muy buen criterio, estaba proponiendo de hacer hisopados a los que entran a una fiesta
pero inmediatamente después que salen también. Y eso, más el pase sanitario y algún tipo de control extra que se va a ir viendo sobre la marcha, lógicamente van a tener que dar resultados, porque no podemos quedarnos tranquilos con estos movimientos, independientemente que sabemos que no es tan agresiva, pero miren lo que pasa, o sea, uno solo puede llegar a contaminar un grupo en un ambiente de gente abigarrada, puede contaminar el 80% o el 100%, o sea, nunca vista la velocidad de contagio que tiene esta variante. Claro, pero da la sensación que están dejando que siga, porque el pase sanitario va a ser a partir del 21, la vacunación tiene 14 días hasta que impacta, primera dosis, segunda dosis, tener el refuerzo. ¿Es correcto lo que se está haciendo o habría que tomar tal vez alguna medida un poco más fuerte? Porque si seguimos así, vamos a continuar jornada tras jornada con más brotes. Sí, lo que ha dicho el ministro me parece atinado, Ximena. Creo que lo que pasa es que muchas veces cuando uno decide en un ambiente de asesores, la implementación quizás te lleve 1 o 2 días, pero es una realidad que hay cosas que se van a hacer, ¿no? Nadie se va a quedar tranquilo ante esta eventualidad, al contrario, hay una preocupación que las tenemos todos. O sea que yo creo que hay que creer y seguir todas las normativas sanitarias emanadas del Ministerio de Salud, porque hemos estado trabajando muy bien. Y además, fíjate vos que Córdoba está dentro de los grupos de que menos muertos ha tenido. Si vos mirás la lista, provincia, cantidad de muertos, y la contás de abajo para arriba, estamos en el 3er lugar. O sea, han dado resultados muchas cosas. La vacunación de los barrios periféricos, la presencia de los grupos de vacunación en los clubes, el salir a buscar el tema de los colegios. Nos hemos distinguido y acá la gran ventaja que tenemos, nunca nos olvidemos, acá trabajan universidad, provincia y municipalidad. Y la universidad no solo puso la infraestructura, la universidad puso los institutos de investigación y puso 7.500 voluntarios desde el primer día. O sea que cuando están trabajando todos codo a codo, evidentemente los resultados son buenos. Bueno, doctor, hay que seguir cuidándose. Ojalá que tengamos unas fiestas tranquilas y que esto pueda irse controlando y que sea nada más que un pequeño brote. Agradecemos, como siempre, su predisposición hacia nosotros. Gracias. Bueno, y fundamentalmente que no venga lo que está en Europa, porque Europa está en un estado caótico. Y el preludio de lo que puede pasar en América siempre es Europa, ¿no? Bueno, hasta pronto. Un abrazo cariñoso para los dos. Gracias.